Se llama recuperando la fuerza. Amén, mis hermanos. Mira, hermano, negar que en un caminar o en un proceso de como hijos de Dios, mis hermanos, negar que nadie ha pasado momentos de debilidad, mis hermanos, eso, hermano, creo que todos podemos decir, en algún momento yo he pasado debilidad. Amén. En algún momento yo he pasado circunstancias difíciles, circunstancias que vienen a nuestra vida, mis hermanos, y nos debilitan. Amén. Nos debilitan en la fe, nos debilitan, mis hermanos, muchas veces en lo que hemos, hermano, avanzado en el caminar de Dios. Amén. Pero el día de hoy, fíjense que el Señor me ponía fuertemente este tema, porque necesitamos como iglesia, mis hermanos, fortalecernos. Amén. Fortalecernos, porque son tiempos difíciles. Amén. Son tiempos en los cuales, mis hermanos, el enemigo no duerme. Amén. El enemigo, mis hermanos, está atento, hermano, a nuestra vida en el sentido de que quiere, hermanos, de alguna manera traernos, hermanos, debilidad. ¿Está conmigo? Amén. Entonces queremos, hermano, y por parte de Dios, amén, el Señor me daba esta palabra que se llama recuperando la fuerza. Y quiero hablarle en Isaías, ese fue el versículo donde Dios me dio. Dice Isaías 40:29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Amén. Amén. Dios es el único el que te da las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Mira, hermanos, es bien difícil muchas veces reconocer cuando estamos débiles. No sé si usted me entiende. Porque a veces, hermano, intentamos aparentar lo que no estamos o como no estamos, mis hermanos. Amén. Y el mensaje que yo siempre he trasladado y les he dicho, mis hermanos, tenemos que ser genuinos para con Dios. Si hay debilidad, si hay cansancio, si no está pasando problemas, gloria a Dios, ¿verdad? Estamos alegres, estamos contentos, estamos gozosos. Pero si, hermano o hermana, si en algún momento usted necesita fuerzas, Dios es el único que puede darse. Lo que pasa es que nuestra naturaleza humana muchas veces tarda en reconocer que verdaderamente necesitamos de Dios. Amén. Tarda en reconocer, mis hermanos, que verdaderamente, hermanos, estamos pasando por situaciones que no nos tienen, hermano, de una manera saludable en lo espiritual. Hermano, esto es importante que usted lo analice, usted lo vea, porque Dios nos está hablando como iglesia a que debemos de estar fortalecidos en Dios. Si hay alguien que está enfermo y debilitado, dice la palabra que pida oración. Amén. Si hay alguien que necesita, hermanos, que Dios le dé la fuerza, es necesario que venga y pida oración, que hable con el Señor y que le diga, Padre, Señor, yo necesito de tu fuerza. Amén. Tenemos que ser genuinos delante de Dios. Yo quiero que como hijos de Dios, como iglesia, crezcamos en un nivel, hermano, de sinceridad para con Dios. Amén. Porque no podemos vivir de apariencias, no podemos vivir, hermanos, pensando o aparentando que todo está bien cuando hay cosas que están mal en nuestra vida. Amén. Desafortunadamente mucha iglesia, mis hermanos, pierde, hermanos, el sentido espiritual, pierde el sentido de esforzarse porque trata de cubrir la situación que está pasando. Le preguntas al hermano, hermano, ¿cómo estás? Bien, bendecido, pero por dentro, hermanos, hay situaciones que le están atormentando, que le están debilitando, y ese es el problema. No reconocer, no entender cuando la fuerza se nos está acabando. Cuando estamos siendo débiles, hermanos, espiritualmente hablando, cuando necesitamos que Dios, mis hermanos, nos dé de su Espíritu Santo para poder, hermanos, ser fuertes. Y le decía al principio, hermanos, nadie puede negar esto.
que por momentos nos sentimos débiles, que por momentos nos sentimos cansados, que por momentos, mis hermanos, nos sentimos, hermanos, como que no queremos avanzar. Hermano, esto es importante que lo analicemos y que como iglesia de Dios, mis hermanos, el día de hoy recuperemos las fuerzas. Amén. El día de hoy usted le diga al Señor: Padre, yo necesito que tú me des fuerzas. Porque mire, hermano, con las fuerzas humanas, con su voluntad propia, mis hermanos, muchas veces no es suficiente. Amén. Tal vez usted se ha propuesto buscar más de Dios, leer más la Biblia, y por una u otra situación vienen y esas expectativas que usted se planteó en lo terrenal, mis hermanos, se caen. Y esa parte, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que necesitamos esforzarnos, que necesitamos pedirle a Dios fuerzas, decirle al Señor: Señor, que mis planes no sean como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Entonces debemos de entender, cuando alguien está débil, cuando alguien no tiene fuerzas, quiere decir que algo le quitó la fuerza. Amén. Quiere decir que algo pasó, quiere decir que en algún momento se descuidó, una circunstancia X o Y llegó a su vida y se debilitó. Amén. Entonces tenemos que entender dónde está el comienzo de nuestra debilidad. Amén. ¿Dónde comenzó quizás el proceso de estar débiles? Amén. Pero el día de hoy quiero hablarle de ambas cosas. Amén. ¿Qué te quita las fuerzas? Amén. Según la palabra del Señor, el yugo de la rebelión. Amén. Lamentaciones 1:14, Reina Valera 60. Mas el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en mano contra los cuales no podré levantar. El yugo de la rebelión, mis hermanos, es aquella oposición que cuando nosotros, hermanos, intentamos o queremos levantarnos, hay una atadura que llega sobre nosotros y nos hace débiles. Amén. Sobre todo cuando, hermanos, no entendemos que en Dios, mis hermanos, tenemos que ser obedientes. Amén. Que a Dios se le obedece sí o sí. Que en Dios, hermano, no hay medias tintas. Me ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor, hermanos, contra los cuales no podré levantarme. Cuando hay rebelión, cuando no hay obediencia, cuando hay oposición a las cosas de Dios, es algo que, hermano, nos debilita. Es algo que llega, mis hermanos, y nos empieza a debilitar, a quitar la fuerza. Amén. Nadie que se opone a Dios, nadie que es rebelde a las cosas de Dios puede decir que está fortalecido. No es así. Amén. Tenemos que entender el parámetro de Dios. Dios, mis hermanos, a Dios le agrada la obediencia. Sobre todo su vida, mis hermanos, que su vida sea en obediencia a Dios. Que todo lo que usted planea hacer, que todo lo que usted esté planificando hacer, sea acorde a lo que Dios establece en su palabra. Amén. También otra cosa que le puede quitar las fuerzas, hermanos, es la enfermedad por causa del pecado. Salmo 38, versículo 10, Reina Valera contemporánea, dice: mi corazón se agita, me faltan las fuerzas y hasta mis ojos se van apagando. Amén. Esto es, mis hermanos, por el pecado. Amén. Hermanos, cuando estamos en pecado, cuando practicamos el pecado, cuando estamos haciendo las cosas que no agradan a Dios, eso definitivamente hay algo, hermanos, que nos va a debilitar. Amén. Cuando hay alguien que sigue practicando el pecado, hermano, la enfermedad del pecado trae falta de fuerzas. Amén. Hay falta de fuerzas. Otra cosa que nos quita, hermanos, las fuerzas es las preocupaciones. La preocupación agobia a la persona. Una palabra
de aliento la anima. Es la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos se han sentido preocupados en algún momento? Tan preocupados que se les olvida orar. Tan preocupados que se les olvida buscar a Dios. Tan preocupados, amén, que se les olvida que tenemos a un Señor en el cielo que es nuestro proveedor. Amén. Las preocupaciones te pueden quitar, te pueden debilitar. Amén. Agobia, dice ahí, a la persona una palabra de aliento, la anima. También otra cosa que le puede quitar, hermanos, las fuerzas es la incredulidad. Por lo tanto, dice Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Hermano, la falta de fuerza, la incredulidad, hermano, te aleja del Señor. Porque no, una vida con incredulidad, hermanos, no es agradable delante de los ojos de Dios. Una vida que tiene incredulidad en su vida, mis hermanos, no trae agrado a Dios y por tanto te vas a debilitar. Amén. También, hermanos, voy rápido porque quiero explicarle más adelante. La pereza. La pereza, dice Proverbios 24:10, Reina Valera 60. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza, ¿qué dice ahí? Será reducida. ¿A cuántos hermanos les da pereza orar? ¿A cuántos les da pereza orar? Leer la palabra. Amén. Sobre todo cuando llegamos cansados, ¿verdad? Como que el cuerpo no quiere porque la carne es débil. Nada más le pasa al pastor. No, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Miren, muchas veces la pereza trae una reducción de fuerza. Amén. Por lo menos el día de hoy usted no tuvo pereza para llegar a la casa de Dios y eso me alegra, mis hermanos. Amén. Porque usted se vino a fortalecer el día de hoy. Amén. Mire, a veces queremos que alguien más ore por nosotros, pero nosotros mismos no nos ponemos a la brecha para orar por nuestras necesidades. Entonces, ¿en qué estamos? Amén. Si yo tengo necesidad, también tengo que orar. Y lógicamente, como iglesia, podemos orar todos juntos. Pero considero que el primero que debería de estar orando por si estoy pasando alguna necesidad soy yo. ¿Está conmigo? ¿Está de acuerdo, verdad? Entonces, mis hermanos, la pereza, dice, si fueres flojo en el día de tu trabajo, tu fuerza será reducida. Vas a perder fuerza. Eso trae debilidad. Amén. La violencia, mis hermanos, Reina Valera contemporánea, Isaías 38:14. Yo me quejaba como una grulla, gemía como una golondrina, levantaba los ojos al cielo como una paloma. Señor, soy víctima, ¿qué? De la violencia. Dame fuerzas. ¿Cómo se encontraba Isaías? Amén. Necesitaba fuerzas. Miren, hermanos, este tiempo, tiempos difíciles, los últimos tiempos, dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Amén. El experimentar violencia, hermano, no le estoy hablando quizás de una violencia física, pero muchas veces en el sentido espiritual tenemos que analizar si estamos siendo violentados. Amén. A veces hay problemas, luchas, dificultades, pruebas, situaciones difíciles. Hermanos, negar que hay, hermano, una oposición espiritual en nuestra vida para un crecimiento, hermano, tenemos que ser atentos y tenemos que estar alertas. ¿Qué te trae, hermano, muchas veces es ese desánimo? Amén. ¿Qué te trae muchas veces esos momentos donde tú has dicho, voy a buscar del Señor, pero de repente te desinflas? Hay violencia en los cielos, hay violencia espiritual, hay violencia en los aires, hay lucha, hay una guerra. Amén. Y tenemos que entender, mis hermanos, que si hay, hermanos, que si hay oposición, que si hay violencia, que si hay algo que se está poniendo, es para debilitarnos. Amén.
Es para que usted se debilite, para que usted, hermano, diga, bueno, pues hasta aquí doy, hasta aquí llegué. ¿Amén? Y esto no es así. Esto es de pedirle al Señor que nos esforcemos, que nos dé la fuerza necesaria. Amén. La violencia, mis hermanos, en el sentido espiritual, hermanos, tenemos que entender que, hermanos, muchas veces llega con forma de desánimo. Amén. Nos desanimamos. ¿Por qué nos desanimamos? Viene un espíritu de estupor a la vida de uno y empieza uno a ver las cosas, hermano, de una manera diferente. Ya no está viendo el gozo, ya no está viendo la alegría del poder buscar del Señor. Los problemas, oposiciones espirituales que tenemos que nosotros ver qué está pasando. Pero el día de hoy, mis hermanos, yo no quiero hablarle. Le puse unos ejemplos, pero más que todo quiero enfocarme cómo podemos recuperar la fuerza. ¿Cómo recuperar las fuerzas? Digan a su hermano, ¿cómo puedes recuperar la fuerza? Pregúntenle, ¿cómo podemos recuperar la fuerza? Amén. Ese es el tema del día de hoy, recuperando las fuerzas. Número 1, esperar en Dios. Número 1, esperar en Dios. Isaías 40:31, Reina Valera 60. Es Biblia, ¿verdad? Creo que usted lo canta ese versículo, ¿verdad? Usted sabe ese canto, ¿verdad? Pero los que esperan, ¿qué dicen? A Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, ¿cuántos esperan a Dios? ¿Cuántos esperan en Dios? Amén. Amén, mis hermanos. Mira, hermano, a veces creemos y pensamos que las cosas, hermano, suceden de la noche a la mañana. Y lo más difícil en el ser humano es esperar. Tal vez has estado orando, tal vez has estado pidiendo por lo que Dios, hermano, te ha prometido. Tal vez, hermano, muchas veces, hermano, ves la prosperidad en otros y por estar mirando a otros te debilitas. Pero ahora Dios te dice, espera en mí, espera al Señor. Amén. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cantamos, hermano, este canto, cantamos esta estrofa, pero lo entendemos. Porque tenemos que cantar con entendimiento. Amén. Amén. Tenemos que cantar con el entendimiento, así dice la palabra, que cada canto al Señor, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con entendimiento, entender por qué y cómo estamos cantando este cántico. Amén. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mis hermanos, si usted está esperando al Señor, si usted está esperando de Dios, las fuerzas vendrán a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si te desanimas, pero si quieres cuitear, pero si por ahí, hermano, quieres dejar todo botado, entonces no va a haber fuerzas. Si muestras una actitud indiferente para con Dios, ¿qué es estar esperando al Señor? ¿O qué es estar esperando de Dios? Amén. Tienes que tener la expectativa. Amén. El hermano Juan nos veía, ¿verdad?, al principio de la enseñanza acerca de las 10 vírgenes. Tenemos que tener aceite en nuestra lámpara. Así es. Amén. Tenemos que estar con esa expectativa de fe de que el Señor viene. Tenemos que tener la expectativa de fe de que el Señor nos escuche. De que en Dios, mis hermanos, hay respuesta. Amén. Si tú esperas al Señor, el Señor aumentará tus fuerzas. Si tú estás esperando a Dios, la fuerza proviene de Él, mis hermanos. Pero necesitamos saber esperar. No es esperar por esperar, tenemos que tener una actitud. Una actitud, mis hermanos, que busca a Dios. Amén. Una actitud que se esfuerza por las cosas de Dios. Tiene su lámpara, tiene su vida, ¿verdad? Su vida es su lámpara. Y el aceite es la presencia de Dios. Usted necesita de Dios, yo necesito de Dios.
Tenemos que estar preparados, tenemos que tener una vida, hermano, con expectativa. El Señor viene. Pero si dejas de esperar, te vas a debilitar. Si dejas de esperar, las fuerzas, hermanos, se te van a ir. Hermanos, yo creo que el Señor viene pronto. Yo creo que Dios, hermano, está preparando a la iglesia para ser arrebatada en cualquier momento. Pero si nos encuentra, hermanos, ahí todos apachurrados, si nos encuentra ahí dormidos como las insensatas, amén. Tenemos que entender esto. Esperar en Dios es tener una expectativa. ¿Cómo recuperar la fuerza? Teniendo fe, mis hermanos. La fe nos va a ayudar. Dice que por fe, Hebreos 11:33 al 34, Reina Valera 60, si usted lo puede leer, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron, ¿qué dice ahí? Fuerzas de debilidad. ¿Por qué? Por la fe. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Está hablando de una galería, hermanos, de hombres de fe. Amén. Los versículos anteriores nos describen hombres de fe. Amén. Pero me llama la atención que dice, sacaron fuerzas de la debilidad. Hermanos, si estás pasando por momentos de debilidad, si estás pasando por momentos donde no tienes fuerzas, que no te falte la fe. Amén. Tal vez estás pasando problemas tan duros, tan difíciles, que no te falte la fe. Amén. Es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Lo que Dios, hermano, lo que Dios te ha prometido, Dios te lo va a dar. Lo que tú lo le has pedido al Señor, si tú tienes fe, el Señor te lo va a dar en tus manos. Que no te falte fe. Amén. Porque aquellos que mostraron fe delante de Dios sacaron fuerzas de la debilidad. Sacaron fuerzas de la debilidad. Y eso es lo que yo quiero que el día de hoy te lleves en tu corazón, mis hermanos. ¿Cómo recuperar la fuerza? ¿Cómo es que el Señor quiere que tú te levantes? Que saques fuerzas de flaqueza. Por medio de la fe, por medio de creerle a Dios, por medio de creer en su palabra, por medio de creer en aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, nuestro Dios no es un Dios de fábula, de cuentos, no es así. Nuestro Dios es real y el evangelio que predicamos y la palabra que leemos es viva y eficaz. Gloria a Dios. Amén. Dios te va a dar la fuerza si tienes fe. Si no dejas de confiar en Él. Romanos 4:20, Reina Valera 60, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que dice ahí, se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Se fortaleció Abraham, hermano, está hablando de Abraham, amén. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermano, si hay algo que te va a dar la fuerza necesaria, es tu fe. Amén. Si la fe te falta, si la fe mengua, muy difícil te vas a levantar. Amén. Analiza un poco, piensa un poco. ¿Te ha faltado fe? ¿En qué te ha faltado fe? ¿Has estado esperando algo de parte de Dios? ¿Le has pedido algo a Dios? Yo creo que aquí más de uno podemos dar testimonio que cuando tú le has pedido, Dios te ha contestado. Amén. Que cuando tú le has clamado al Señor, el Señor te ha dado lo que necesitas, lo que le has pedido. Eso es fe. Estar convencido de lo que Dios tiene para ti, mis hermanos. Estar convencido de que Dios tiene el control de tu vida, hermanos, es esperar en fortaleza de Dios. Amén. Necesitas fuerza, que no te falte la fe. Confía en Dios y Dios va a hacer. Santo. Dios te va a dar lo que necesitas. Señor. Amén. Pero necesitamos fe, mis hermanos, para salir fuertes, salir avantes, mis hermanos. Amén.
Las luchas son fuertes, mis hermanos. A veces pareciera como que el Señor no escucha, pero el Señor está atento. El Señor oye tu oración. El Señor mira tu corazón. Amén. ¿Cómo recuperar las fuerzas? Saber escuchar la voz de Dios. Daniel 10:19, Reina Valera 60. Y me dije, muy amado, no temas. Y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo. ¿Qué dice ahí? Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, ¿qué dice ahí? Recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Amén. Dios te está hablando. Necesitas fuerza. Vea la palabra de Dios. Presta atención a lo que Dios te está diciendo. Si hay que corregir, corrígelo. Si hay que cambiar, cámbialo. Si hay que mostrar una actitud diferente, muéstralo. Amén. Aprende a escuchar la voz de Dios, no solamente en lo que te conviene, no solamente en lo que te gusta, en lo que te instruye, en lo que te edifica. Amén. Porque Daniel dice que al escuchar la voz de Dios, ¿qué dice ahí? Recobré las fuerzas y hablé y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Dios habla en esos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios habla en esos tiempos por medio de su palabra. Dios nos habla, mis hermanos, y nos insta, hermanos, a corregirnos, a edificarnos, a ser diferentes, a vivir una vida como le agrada a Dios. Pero ¿sabes qué? Tienes que prestar atención a escuchar la voz de Dios. ¿Quieres ser fortalecido? ¿Quieres que Dios te dé fuerza? Aprende a escuchar lo que dice el Señor. Aprende a escuchar la voz de Dios en tu vida. Cuando Dios te dice sí, pero también cuando Dios te dice no. No es por ahí, no es ahí. Señor, pero yo sé que es ahí. No. No es ahí. Amén. Entendamos, para escuchar la voz de Dios, mis hermanos, necesitamos tener un corazón dispuesto a hacerlo. El pueblo de Israel llegó al extremo de taparse los oídos y decir, no queremos escucharte. Fue un error muy grave. Iglesia de Cristo, necesitamos que Dios nos hable. Cuando vienes a la iglesia, vienes con la expectativa de que Dios te hable. Cuando vienes a la iglesia, vienes con esa expectativa de que Dios toque tu corazón, de que Dios te diga algo. Que corrijas lo que tienes que corregir, que perseveres en lo que tienes que perseverar. Amén. Escucha la voz de Dios. Abre tus oídos al Señor. Y el Señor, que dice ahí, te va a dar, te va a hacer recobrar las fuerzas. Amén. ¿Cómo recuperar la fuerza? Permanecer en Cristo. Filipenses 4:13, Reina Valera 60, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Usted sabe ese texto, ¿verdad? Creo que fue de los primeros que nos aprendimos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿dónde? En mis pensamientos, en mis emociones, en lo que yo quiero. ¿En dónde? En Cristo. Si te alejas de Dios, si dejas de permanecer, amén, no hay fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tener la expectativa de que Dios
me llena, Dios me ayuda, Dios me sustenta, porque de Él viene la fuerza. Amén. Estar en Cristo es vivir, mis hermanos, una vida como le agrada a Dios, no como yo quiero, no de la forma que yo quiero. Amén. Estar en Cristo es vivir, hermano, conforme al propósito de la gracia de Dios en nuestra vida, sin que llegue a ser libertinaje. Amén. Disfrutar de su gracia plena, disfrutar de los beneficios de estar en Cristo, mis hermanos, nos va a enseñar y nos va a dar fortaleza en los momentos de debilidad. Sin Dios nada podemos hacer. Tal vez has querido hacer las cosas a tu modo. Tal vez has querido hacer las cosas como a ti te gusta, como a ti te conviene, sin consultar a Dios. No es así. No es así. Es en Cristo. La familia unida en Cristo. Amén. Los hijos en Cristo. Todo en Cristo, mis hermanos. Amén. Busquemos del Señor, mis hermanos. Seamos plenos de disfrutar la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Permanecer en Cristo, mis hermanos, nos va a dar fortaleza. Permanecer en Cristo, mis hermanos, es permanecer en una unidad, en una coinonía como iglesia de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Amén. Somos miembros de un cuerpo. Amén. En una unidad. Que como iglesia, mis hermanos, tenemos que entender que la fortaleza proviene de Él. Amén. No estamos solos. No estamos solos. No nos dirigimos conforme a lo que nosotros queremos, sino que Cristo es la cabeza. Amén. ¿Qué es lo que me va a traer fuerza a mi vida? La administración del cielo, mis hermanos. Lucas 22:43, Reina Valera 60. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Para fortalecerlo. ¿Saben que los ángeles son ministradores? Amén. ¿Saben que están al servicio del Señor para ayudar a su pueblo? Amén. La administración del cielo, mis hermanos, nos trae fortaleza. Trae fortaleza a nuestra vida. Amén. La administración del cielo es aquello que, hermano, Dios envía, hermano, para fortalecernos. Una palabra. Amén. Una enseñanza. Amén. Ministración, hermanos, de parte de Dios. Salmo 138, versículo 3, la Nueva Biblia Viva. Cuando oro, ¿qué dice ahí? Me respondes y me animas, dándome la fuerza que necesito. ¿Cómo? ¿Cómo recibimos fuerza? Cuando oramos. Orando. Orando, ¿verdad? Si usted siente que necesita fuerzas, necesita clamar al Señor, necesita orar. A veces, mis hermanos, descuidamos esta parte que es tan importante en nuestra vida. La oración es importante. ¿Cuántos lo creen? La oración es importante, hermanos. Cuando oro me respondes y me animas, dándome la fuerza que necesito. Salmo 138, versículo 3, Nueva Biblia Viva. Amén. La oración es importante, mis hermanos. Creo que si no oramos, creo que si no clamamos, que si no pedimos al Señor, mis hermanos,
vamos a estar débiles espiritualmente hablando. Las fuerzas nos van a faltar. Amén. Las fuerzas nos van a faltar. Y necesitamos que Dios nos dé fortaleza por medio de la oración. Es importante, mis hermanos. Es importante que oremos, que busque, que haga un tiempo para buscar de Dios, que haga un tiempo, mis hermanos, para que usted clame al Señor. Esdras 7:28, los ministros de Dios. Amén. ¿Quién me va a ayudar a recuperar las fuerzas? Los ministros de Dios. Esdras 7:28, Reina Valera 60. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de Dios, me subrayé ahí, la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. La pregunta es, ¿cuál es la mano de Dios? Amén. ¿Cuál es la mano de Dios? La mano de Dios lo explica en 1 de Pedro 5:6, nueva traducción viviente, pero traducción lenguaje actual. Por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios. Hay versiones, si usted lo lee en la Reina 60, dice: someteos bajo la mano de Dios. Esos son los 5 ministerios, mis hermanos. Amén. Dice: por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como gente importante, mis hermanos. Pero es importante ver cómo Esdras dice ahí, ¿verdad? Se fortaleció por la mano de Dios. Hermanos, como ministros de Dios, como pastores, hermanos, la intención es que usted crezca. Que si usted tiene debilidad, que si usted tiene situaciones, hermano, que quiere estancar su vida espiritual, ayudarle. Amén. Ayudarle. Y eso es importante, de que la iglesia acepte autoridad, de que la iglesia acepte, mis hermanos, que hay un ministro de parte de Dios que puede ayudarle a ser fortalecido, a ser fortalecido. Amén. Una vez escuché a un pastor que dijo: qué triste es tener pastor y no acercarse a él. Amén. Qué triste, mis hermanos, que usted, hermano, teniendo pastor, no se acerque a su pastor y pida oración y pida ayuda. ¿Cuántos entendemos que Dios, mis hermanos, nos ayuda? Y lo hace por medio de los ministros. Amén. Por eso es el orden de autoridad que proviene de parte de Dios. Amén. ¿Y quién ayuda al pastor? Pues su cobertura. Amén. Por eso, hermano, no nos manejamos independientemente, porque también los pastores necesitamos ayuda. Amén. Una autoridad, sometimiento de autoridad, nos va a ayudar a recuperar la fuerza. Pedir auxilio, decir: Señor, llegar con tu pastor y decirle: necesito que ore por mí, me siento débil. Amén. ¿Qué nos ayuda a recuperar la fuerza? Gozarnos en el Señor. Nehemías 8:10, Reina Valera contemporánea, dice: vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor, que dice ahí, es nuestra fuerza. Es nuestra fuerza. Reina Valera contemporánea, es nuestra. ¿Usted se goza en el Señor? Amén. ¿De veras se goza en el Señor? Amén. Dejemos a un lado la tristeza. Amén.
Dejemos a un lado las cosas que nos entristecen, las cosas que no edifican. Gocémonos en el Señor. Dios, hermano, el gozo que provee el Señor a nuestra vida nos trae fortaleza. Cuando usted viene y alaba, cuando usted viene y canta, cuando usted viene y trae, hermano, esa disposición para alabar al Señor, ese gozo que proviene de parte de Dios lo va a fortalecer, lo va a hacer fuerte. Amén. El reunirnos aquí y hacer un culto al Señor, el buscar del Señor, el gozarnos en Él, hermanos, trae fortaleza en nuestra vida espiritual. Amén. Trae fortaleza. Pero mira, hermanos, en el Antiguo Testamento dice que nadie podía presentarse delante de un rey con un rostro demacrado. ¿Lo ha leído? Nadie podía presentarse delante del rey con tristeza. Amén. Nuestra vida, hermanos, tiene que estar en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué hizo Pablo? Hizo Silas cuando estaban en la cárcel. Cantaron himnos, oraron. Cantaban, se gozaban. ¿Cómo reacciona usted ante los momentos difíciles? ¿Se le va el gozo? ¿O espera en el Señor? Amén. Gozarnos en el Señor, mis hermanos, en este año que es el año del deleite, mis hermanos, nos trae fortaleza espiritual. Amén. Fortaleza espiritual. ¿Qué nos hace recuperar la fuerza? Primera de Reyes 19:8, Reina Valera 60. Dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. Un alimento proveído para Elías, mis hermanos. Un alimento proveído de parte de Dios. En estos tiempos, mis hermanos, ¿cuál es su alimento? ¿Cuál es nuestro alimento, mis hermanos? La palabra de Dios. Hermanos, si usted no come palabra, si usted no lee su Biblia, no hay fortaleza, no hay alimento. Amén. Esa es la analogía que el Señor nos da. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. Amén. Para seguir caminando, mis hermanos, necesitamos el alimento del Señor. Amén. Si en lo físico necesitamos alimento físico para tener fuerzas, en lo espiritual es sumamente importante. Es muy importante. Pedirle al Señor el alimento, el comer de su alimento, el comer de su palabra, hermano, nos da fortaleza. Fortaleza. Amén. Si usted sigue comiendo del alimento, si usted se alimenta de la palabra del Señor, usted va a ser fortalecido para seguir adelante. Amén. Cuando Elías comió de esta comida que el Señor le proveyó, hermanos, le fueron aumentadas sus fuerzas y siguió caminando. Amén. Pregunto, ¿has descuidado la lectura? ¿Has descuidado el buscar de la palabra? Si lo has descuidado, te estás mal alimentando. Amén. ¿Me hace falta tiempo? No, tiempo hay. Tiempo hay, mis hermanos. Creo que sí hay. Amén. 24 horas. ¿Cuánto puede usted tomar para buscar en la palabra del Señor algo que Dios le habla? Amén. Tiempo hay, mis hermanos. Efesios 6:10. Efesios 6:10.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Pablo hablándole a los efesios. ¿Por qué les decía Pablo a los efesios, fortaleceos en el Señor? Porque no podemos negar que llegan momentos de flaqueza, momentos de debilidad. Pero usted puede decir a su hermano, fortalécete en el Señor. Amén, hágame ese favor. Fortalécete en el Señor. Amén. Fortalécete en el Señor. Él es el que trae fuerza al cansado. Él es el que trae fuerza a aquel que necesita de esa fuerza, mis hermanos. Amén. Pero es en el Señor. Es en el Señor. ¿Dónde estás buscando la fuerza? ¿En los documentales de Netflix? ¿Dónde estás buscando la fuerza? ¿En una película? Amén. ¿Dónde estás buscando la fuerza? Es en el Señor, mis hermanos. Amén. En lo físico, ¿verdad? Tal vez en lo literal vas y te ejercitas o buscas, ¿verdad?, la forma de obtener más fuerza. Pero en lo espiritual es en Dios. Es en Dios, mis hermanos. Amén. Tu alma necesita de Dios. Tu alma necesita fortalecerse. Pero es en Dios, en las cosas del Señor. No en las cosas literales, no en las cosas que no convienen, no en las cosas que no edifican. Es en Dios. Amén. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Escuche bien. Amén. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, y luego, ¿cuál sigue ahí? Fortalezca y establezca, mis hermanos. Amén. Entonces, antes de ser fortalecido, tal vez estás pasando momentos de debilidad. Porque ahí dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Cuántos hemos padecido un poco de tiempo? Amén. Las pruebas no son para siempre, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos han tenido luchas? Pruebas difíciles. Amén. Pero no son para siempre, es un poco de tiempo. Amén. Pedro hablando dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, es necesario tener fortaleza espiritual para establecernos en Dios. Si tú no estás fortalecido espiritualmente, si estás desnutrido espiritualmente hablando, mis hermanos, va a ser muy difícil que estés establecido, bien cimentado en lo que crees, en lo que buscas, en lo que esperas de parte de Dios. Amén. Porque si no, viene cualquier viento de doctrina, cualquier situación difícil y te hace tambalear, porque no hay fortaleza espiritual. Porque no tienes fuerzas para resistir los momentos difíciles, los momentos en los cuales, hermano, pareciera como que el Señor está lejos, pero no, Dios está cerca. Dios te está escuchando. Cada vez que le has pedido, cada vez que le has clamado, Dios está ahí. Fortalécete en el Señor y permítele que te establezca en Él. Amén. No podemos ser variables, no podemos, hermanos, ser débiles. Establecernos en Dios significa, mis hermanos, estar bien cimentados sobre la roca que es Cristo, que aunque vengan tormentas, situaciones difíciles, problemas, circunstancias, yo sigo adelante. Yo sigo adelante.
Amén. Todos por algún momento podemos padecer, pero debemos ser fortalecidos en Dios, tener fuerza, mis hermanos. Y ya con esta termino, mis hermanos. Apocalipsis 3:8, Reina Valera 60. Dios hablándole a la iglesia, amén, de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios hablándole a la iglesia de Filadelfia. ¿Tienes poca fuerza? ¿Te has sentido débil? Dios conoce tu situación. Dios te conoce. Dios que te formó desde el vientre de tu madre sabe la necesidad que tienes delante de Él. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Si tú has guardado la palabra, si tú guardas su palabra y no niegas su nombre, Dios te va a fortalecer. Amén, iglesia. Amén. Aunque tienes poca fuerza, aunque hoy llegaste con los pies arrastrando, ¿verdad? Con problemas, con dificultades, con situaciones que no sabes qué va a pasar, pero ¿sabes qué? Dios ya tiene la respuesta. Amén, Señor. Dios ya tiene la respuesta. Amén. Amén. Iglesia, Dios quiere darte fuerzas. Pongámonos de pie.